Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 5 minutos de este 7 de diciembre de 2022, daremos inicio a la 44ª sesión ordinaria de este pleno, por lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionado presidente, muy buenos días. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Secretario, por favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración 3 propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera modificación, el retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 11.414, 12.742 y 15.723, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan modificar de bloque el proyecto de resolución del recurso de revisión 10.312, derivado de las modificaciones que sufrió este proyecto. Se propone listarlo en el segundo bloque. Por lo que hace a la tercera y última modificación relativa a los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, conforme a la convocatoria que fue previamente circulada a los integrantes del Pleno, se listó un acuerdo en este apartado y se propone listar adicionales 22 acuerdos de ampliación de plazo de conformidad con el listado circulado previo al inicio de esta sesión. En virtud de lo anterior, en este apartado contaríamos con 23 acuerdos de ampliación de plazo, proponiendo la procedencia de la ampliación en todos estos acuerdos de ampliación. Es cuanto por lo que hace a las propuestas de modificación de esta Secretaría Técnica, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que por favor tome la votación correspondiente con las modificaciones referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con las modificaciones previamente expuestas, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3 relativo a la aprobación del acta de la 43ª sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 43ª sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de la presente anualidad. Gracias, secretario. El punto 4 corresponde a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución no tenemos proyectos separados para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo 2 votos particulares. En el 11.347, voto particular concurrente por el cobro de copias
toda vez que debemos de privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo, toda vez que es uno de los principios rectores de la transparencia y el derecho a la información, aunado a que no existe afectación al erario por el cobro de copias en el procedimiento de acceso a la información pública porque no tiene fines recaudatorios. Y en el 16.668, voto particular por la clasificación del nombre cuando se trata de sentencias absolutorias derivadas de procedimientos administrativos iniciados por faltas graves, ya que entregar la información no causa perjuicio a la vida de estos ni genera una afectación a su honor, intimidad o buena imagen, sino que transparenta la gestión pública y la rendición de cuentas, ya que se observa que los servidores públicos del Ayuntamiento de Sinacantepec han dado cabal cumplimiento al desempeño de su empleo bajo los principios que rigen el servicio público. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque emito voto en contra en los recursos de revisión 10.554, 14.925 y acumulados, así como engrose en los recursos de revisión 8.792, 11.937, 12.617 y 12.932, ya que el criterio mayoritario de este pleno es reservar solo el nombre del personal de seguridad pública, criterio que, como lo he dicho en anteriores sesiones, no comparto, pues considero necesario que se debe de reservar también el área y cargo de adscripción del personal que lleva a cabo funciones de investigación y persecución de delitos, pues divulgar esta información pone en riesgo su vida e integridad física, en específico del personal operativo y sustantivo de los municipios de La Paz, Amecameca, Temascalcingo, Lerma, Capuluac y Nextlalpan. Lo anterior tiene sustento también en el artículo 140, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, la cual dispone que puede haber excepciones en el acceso a la información cuando se comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Criterio que es coincidente con lo ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la controversia constitucional 325/2019 y a favor de los demás recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Quiero hacer énfasis en que soy un convencido de que el nombre de los elementos operativos de seguridad pública puede ser reservado por poner en riesgo su vida, salud y seguridad, pero para realizar esta reserva o cualquier otra es necesario acreditar la prueba de daño. Incluso ya la Corte se pronunció en la controversia constitucional antes referida, 325/2019, dentro del punto 72, en el sentido de que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha dicho que ante la ausencia de explicaciones pertinentes que demuestren la afectación a la seguridad, no es posible reservar información. También hago voto particular en el 11.347, ya que desde mi perspectiva, cuando el particular solicita la información en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emite este organismo garante debemos privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de los documentos sin costo. En el caso del 15.918, ya que considero que la firma y la fotografía de los servidores públicos que obran en los documentos que acreditan su grado de estudios debe ser pública,
pues justamente son documentos emitidos para acreditar frente a terceros la preparación académica que se tiene para el desempeño de alguna profesión. Serían los votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Antes de dar mis votos, quisiera resaltar lo que sucedió el día de ayer en la legislatura del Estado de México, donde hacen mención de que se entregue el informe anual por parte del instituto, y la verdad felicitar pues a todos mis compañeros por un año de trabajo arduo, en donde salimos mucho, tuvimos mucha comunicación, mucho contacto con los sujetos obligados. Agradecer a las direcciones que también nos han apoyado en este trabajo, a todas. Cada uno ha contribuido desde su manera y desde su trinchera a hacer esto posible. A las coordinadoras, al secretario, porque también parte del informe es esto, ¿no? Los resolutivos que se ven. Y sobre todo sí quiero hacer una mención especial a la directora de comunicación por el excelente trabajo que hizo al elaborar un informe tan atractivo. Es cuanto, señor presidente. Y bueno, emito mi opinión particular en el recurso 6.776, porque se considera que en términos de lo establecido por la ley en la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Y hago también un énfasis en que efectivamente tienen que ser los sujetos obligados, porque ellos son quienes tienen la información, ellos son las que las generan, la poseen, la administren, y no estaríamos nosotros en una situación de establecer una prueba de daño porque nosotros no sabemos cuál es el daño que pueda ocasionarse por hacer pública esta información, sino considero que los sujetos obligados son los únicos que sí tienen que establecer su prueba de daño. También hago un voto particular en el recurso 8.792 y 8.698, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender alguno de los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida, ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar lo solicitado, le ordenan emitir un acuerdo de incompetencia. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En razón del comentario que hizo la comisionada Ramírez, no quiero dejar sin… Sería extraño que no hiciéramos algún comentario a este respecto. Y sí, la Cámara de Diputados satisfactoriamente hizo mención de que se daba por enterada del informe que se había enviado por parte de este pleno. Y bueno, leyó también la parte en donde se hacía constar la disposición del pleno de asistir a la Cámara a entregar el informe si así lo disponían ellos. Y bueno, que estábamos listos también, se decía en el oficio, para trabajar en colaboración con la Cámara de Diputados en los temas que tienen que ver con la responsabilidad de este órgano garante. Y sí, el trabajo ha sido muy intenso, qué bueno que la comisionada celebra el trabajo que han hecho ustedes. Sin el trabajo de los servidores públicos que integran el instituto, el trabajo de los comisionados no sería posible. Así es que me sumo a este sentido de gratitud y de reconocimiento a este esfuerzo, porque ha sido muy intenso. Hemos tenido un trabajo muy intenso. Se han resuelto muchas de las peticiones que plantean los ciudadanos de diferente forma. Lo hemos hecho con criterios diferenciados, distintos, pero argumentados sólidamente todos ellos. Así es que celebro mucho pertenecer al Pleno y estar integrado con ustedes a este grupo de servidores públicos listos para hacer su trabajo. Felicidades a todos y a todos en el Instituto por ese comentario de la Cámara. Y bueno, yo estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 8.792, 10.554, 11.937, 12.617, 12.932 y 14.925. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionado. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno,
Doy cuenta que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 8,792, 10,554, 11,937, 12,617, 12,932 y 14,925 y acumulados, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos y ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica los votos y opiniones particulares emitidos por los integrantes del Pleno. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 10,312, porque como ya lo referí, para ordenarse la entrega, para ordenar la reserva de información, es necesario acreditar la prueba de daño respectiva. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular al comisionado Parra Noriega en el recurso de revisión 10,312. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los dos proyectos de resolución listados en este bloque. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con la modificación realizada al inicio de la presente sesión, les informo que tenemos listados en este apartado 23 acuerdos de ampliación de plazo, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación solicitada por los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 23 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 23 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. En el siguiente punto, el secretario técnico del Pleno nos da seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido que nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica y de conformidad con los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada, les informo que se encuentran debidamente concluidos. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 11:24 de este 7 de diciembre de 2022, damos por concluida la 44ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenos días. Buen día. Gracias.